Hola, buenas tardes. El Centro de Enseñanza para Extranjeros y la Facultad de Derecho les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida a la inauguración del ciclo Frases en Libertad, Literatura y Derechos Humanos, que justamente como ya les mencioné, ha sido organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a tener nuestra primera conferencia impartida por el doctor José de Jesús Palacio Cerrato, El Derecho en la Poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a platicar solamente unos minutitos, un minuto nada más, sobre de qué va este ciclo. Todos los jueves nos vamos a reunir aquí en línea por estos mismos canales virtuales para platicar sobre los lazos, sobre los puentes, sobre los vasos comunicantes que hay entre estas dos disciplinas que solamente en apariencia pueden parecer muy disímiles, pero que en realidad tienen muchos puentes tendidos entre una y otra. Por ejemplo, la próxima semana, el 19, vamos a tener la conferencia de la maestra Itzel Rodríguez González, el caso de Antonio Di Benedetto, la paradoja del silencio, derecho y restricción. Después vamos a hablar sobre de democracia y literatura, vamos a hablar del caso Ayotzinapa, vamos a hablar de un tema muy relevante el día de hoy, que es el caso de los derechos de autor. Vamos a hablar de la formación jurídica de los autores y las autoras de la literatura universal, y como gran cierre el 9 de abril vamos a tener a la periodista Daniela Rea dándonos una conferencia de clausura. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de la maestra Sara Miss Palma León, secretaria general de la Facultad de Derecho, que en representación de la doctora Sonia Venegas nos va a hacer favor de inaugurar este evento. También contamos con la presencia del profesor, del doctor Juan Antonio Pérez Obrado, de la Facultad de Derecho, con quien he tenido el privilegio de organizar esta sesión, y yo, Elif Lara, jefe de literatura del Centro de Enseñanza para Extranjeros, en representación de la doctora Anel Pérez, nuestra directora del CEPE. Entonces, le paso la palabra al maestro Juan Antonio para que nos dé algunas breves palabras, y después la maestra Sara nos hará favor de inaugurar este evento. Muchas gracias, estimado Elif. Pues por fin, ¿no? Ya estamos aquí en el evento. Agradezco muchísimo, la verdad, la apertura, la generosidad del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, por facilitar, ¿no? este espacio, trabajar en conjunto con mi facultad, con mi querida facultad de Derecho, de quien gran representante, la maestra Sara Miss Palma León, a quien me da mucho gusto ver aquí en línea, ¿no? Dirigiéndonos unas palabras, y obviamente pues al conferencista de hoy, el doctor José Jesús Palacios Cerrato, gran especialista, ¿no? en el tema, y obviamente a los técnicos y trabajadores y demás colegas que hacen posible estos enlaces, estos encuentros, para acercar mucho más, ¿no? a la comunidad, tanto general de la UNAM como a la del CEPE, como a la de la Facultad de Derecho de la UNAM, a estos temas, ¿no? que son frontera entre disciplinas, que dialogan, ¿no? entre diversos temas, ¿no? Y que son un punto de encuentro, un punto de convergencia, un punto de diálogo entre diversas formaciones, ¿no? A partir de las cuales podemos extender esta herramienta pedagógica, ¿no? Interpretativa,
ya sea de la literatura vista a partir del derecho o del derecho visto a partir de la literatura. Yo estoy seguro de que se cumplirá cabalmente el objetivo, que llegaremos a muchas más personas. Las herramientas actuales nos permiten no solamente ver en vivo estos encuentros, sino dejarlos grabados, ¿no? Para poderlos compartir, para poderlos debatir. Y en verdad me da mucho, mucho gusto que por fin se haya cristalizado este encuentro, este acercamiento, ¿no? Ya académico, ya más en terreno tanto de mi querida Facultad de Derecho de la UNAM como del CEPE de la UNAM, que tan generosamente me ha abierto las puertas, nos ha abierto las puertas, ¿no? Para a los académicos de derecho, para poder compartir con sus propios académicos y establecer este diálogo para y por los alumnos, los colegas, los trabajadores, etcétera. Muchísimas gracias, estoy muy complacido y pues aquí estamos. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, Gracias a pues ustedes. vamos a pasar la palabra a la maestra Sara, nuestra invitada de honor el día de hoy, para que nos ayude a inaugurar este ciclo que sin duda va a resultar muy, muy enriquecedor para todos ustedes. Por favor, maestra. Muchísimas gracias, querido maestro Elif Lara, maestro Juan Antonio Pérez Obrado. Me da mucho gusto saludarles a la distancia. A nombre de nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, les envía a ella un cordial saludo. No pudo estar presente en esta inauguración porque tuvo temas de agenda, todavía no se libera de ellos y circunstancialmente y además con muchísimo gusto es que me toca, como bien dice el maestro Elif, inaugurar este gran evento intitulado Frases en Libertad, Literatura y Derechos Humanos. Realmente me precio de tener la oportunidad de iniciar esta participación de nuestro gran invitado del día de hoy, José de Jesús Palacio Cerrato, para que nos platique respecto del derecho en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, porque pues qué mejor que una mujer de su tiempo, una mujer que rompió paradigmas en toda la extensión de la palabra, es que precisamente de hoy es que podemos hablar. En ese orden de ideas, me gustaría, antes de dar la formal inauguración de este gran evento, hablarles un poquito de su vida y obra, obviamente dentro de la tesitura de la poesía y del derecho. Doña Sor Juana Inés de la Cruz, mejor conocida también como Juana de Asbaje, fue una gran defensora del derecho a la educación, muy a propósito del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Facultad de Derecho de esta gran Universidad Nacional Autónoma de México, ya que abogó por el derecho de las mujeres al estudio y al conocimiento argumentado, que por supuesto jamás debían de ser privadas de la ilustración. Por supuesto también cuestionó los roles de género establecidos y la sumisión de las mujeres, denunciando la hipocresía social en su famosa redondilla Hombres necios que acusáis. Un pensamiento crítico y libertario que, a pesar de la presión eclesiástica, defendió ese derecho a la búsqueda de la verdad y al pensamiento de la tesitura que mencionamos, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la igualdad. Si me permiten soltarme un poco el cabello, me gustaría leerles un fragmento de su gran obra intitulado Quéjase de la suerte, y dice así: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrade fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. En ese orden de ideas, siendo las 5 de la tarde con 17 minutos del 12 de febrero de 2026, damos inicio al ciclo Frases en Libertad, Literatura y Derechos Humanos. En esta su primera conferencia, El Derecho en la Poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenidos, bienvenidas, enhorabuena, por mi raza hablará el espíritu, Goya.
están conectadas, que están escuchándonos, viéndonos de manera virtual. Eh, Les agradezco también de manera reiterada por inaugurar este interesante ciclo de conferencias. Creo que en el momento en el que estamos viviendo, pensar otra posibilidad eh, o una posibilidad más amplia para el derecho en una época que considero que estamos eh, posponiendo cada vez más las posibilidades que tiene el humanismo. eh, es necesario este tipo de puentes, como decían anteriormente el maestro Pérez Sobrado y la maestra Palma León, ¿no? El día de hoy, pues quiero exponer algunos resultados de una investigación que he emprendido desde hace algunos años, en particular estudiar las relaciones entre el derecho y la literatura de los siglos de oro. Y bueno, en el caso de Sor Juana es ya un lugar común asociarla con este papel de defensora de los derechos de las mujeres, en particular con el derecho a la educación y a su participación en la vida cultural. Se rememoran a propósito los versos de las famosas redondillas para ilustrar su postura pionera en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Estas redondillas que ya citó la maestra Palma León, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Y es bueno que así sea, y lo celebro muchas veces. Eh, Mi labor aquí, pues, no es reiterar ese papel, que sin duda lo tiene, sino contribuir un poco a dimensionar el papel y el panorama que tuvieron los saberes jurídicos en la conformación de la obra de nuestra poeta. También me gustaría notar, adelantando objeciones a priori, que la figura de Sor Juana no está exenta de cuestionamientos y de contradicciones desde nuestra mirada contemporánea, anoto. Y que lo mismo defendió a las mujeres en esta cuestión de los derechos a la educación, a participar en la vida cultural e incluso, como veremos más adelante, a a otros aspectos opresivos en contra de las mujeres, eh, porque también, por otro lado, participó de los privilegios de clase y de poder. Ustedes saben que tenía bajo su mandato, una criada en condición de esclavitud. Y además escribió en algunos momentos poemas que podrían ser tachados fácilmente de misóginos, ¿no? Como ese famoso soneto de Aunque eres Teresilla, tan muchacha. Y esto, pues, creo que no le resta valor tampoco a la genialidad que tuvo para saber denunciar, saber colocar este puente entre el derecho y la literatura. En esta conferencia lo que voy a hacer es presentar algunas formas en las que se presenta el derecho en la poesía de Sor Juana. Dejo de lado por ahora la prosa y el teatro, donde también ha quedado claro, gracias a precedentes académicos de la talla de Antonio Alatorre, de Octavio Paz o de Méndez Plancarte, que el derecho se instala en numerosos recovecos de su obra, que la jurisprudencia y los saberes del derecho canónico, por ejemplo, se hallan en la Carta Tenagórica, lo mismo que en la respuesta a Sor Filotea, y los saberes también de la retórica clásica, como veremos más adelante también. Y bueno, en particular en esta última, con muchísima elegancia y con una erudición notable, constituye uno de los mejores alegatos jurídico-literarios que nosotros podemos conocer en lengua española. Entonces, lo que voy a hacer en esta exposición es platicar un poquito de los resultados que he obtenido con esta investigación que llevo haciendo y que, bueno, tuvo su momento también en la maestría. Me detuve a investigar algunos de sus aspectos jurídicos en la maestría en filología. Y voy a empezar con el léxico jurídico, continuaré con las metáforas y las alegorías jurídicas, luego me detendré en algunos aspectos de la retórica, específicamente del género judicial, en sus transformaciones como discurso de parte, un discurso de dictamen y un interesante discurso híbrido, donde también hace un discurso de parte lo mismo que un discurso de dictamen. Y por último cierro con algunas cuestiones de temática, ¿no? De defensa particular de ciertos derechos de las mujeres, algunas conexiones entre amor y ley, eh, al, la tematización de los delitos, por ejemplo, el amor como un contrato mercantil,
Y finalizaré presentando un problema ecdótico relacionado con el léxico jurídico. Pues bien, voy a compartir pantalla para hacer este pequeño recorrido. Entonces, si me permiten unos segundos, ya voy. Entonces, a ver, aquí está. Bueno, el marco de análisis, sobre todo en el que estoy situándome claramente, es desde el derecho y la literatura, o de esta unión, este puente que se establece entre derecho y literatura, que, bueno, como ustedes saben, surge a partir de la necesidad de distanciarse de esta dinámica formalista en la que se pensaba el derecho, y con una intención de pensar un derecho más humano, más crítico, con una perspectiva más amplia también para la interpretación de las leyes, para la administración de la justicia y para integrar también las utopías realizables, ¿no? Como veremos también más adelante. Eh, Sin embargo, creo que también es necesario voltear al otro lado, a la otra dirección, a la literatura y al derecho, el puente que se establece desde la literatura con el derecho. Algún marco histórico del derecho en el siglo XVII que, bueno, implica que si bien Sor Juana no fue una abogada, una letrada, en el sentido estricto de la palabra, ella conoció, gracias a su formación en gran medida autodidacta, el derecho a través de la retórica clásica, específicamente a través de la lectura de Aristóteles, de la retórica de Aristóteles. Ustedes saben que en la retórica aristotélica los ejemplos son particularmente extraídos de los saberes jurídicos. Yo creo que uno de los puentes más importantes que podemos detectar en esta búsqueda de intersecciones entre derecho y literatura es precisamente ahí en la retórica. La retórica, cuando era enseñada, también corría junto con ella, pues todo el saber jurídico. Y Sor Juana aprovechó muy bien de todos esos saberes y aparte, como su formación como monja jerónima, le permitió pues también acercarse al derecho canónico, cosa que no estaba muy bien vista en ese entonces, ¿no? La cuestión temática y tematológica, retórica y ecdótica, como veremos al final, ¿no? Entonces hay algunos rasgos estilísticos y retóricos que me gustaría solamente evidenciar. Esto quisiera solamente que lo viéramos como una exposición descriptiva, no tanto hacer una revisión exhaustiva de todo lo que se hizo o se escribió acerca del derecho en Sor Juana. Y entonces un primer ejemplo que les quiero mostrar del léxico jurídico es este poema que está numerado como 17, con el número 17 en la edición de Méndez Plancarte, y que es la numeración que sigue Antonio Alatorre en la edición de las obras completas de Sor Juana. Y bueno, los editores lo titularon como Celebra el cumplir años la señora virreina con un retablito de marfil del nacimiento que envía su excelencia. Y lo leo: por no faltar, lis y bella, al inmemorial estilo, que es del cortesano culto el más venerado rito, que a foja primera manda, que el glorioso natalicio de los príncipes celebren obsequiosos regocijos. Te escribo, no porque al culto de tus abriles floridos pueda añadir el afecto, perdón, más gloria que hay en sí mismos. En sí, ¿no? En fin. Lo que quiero mostrar es que aquí, en cursivas, está esta fórmula, ¿no? Afoja primera manda, que ya nos deja entrever a través de esa rendija léxica que está colocando mucho léxico jurídico para relacionarse con la virreina, ¿no? Con la condesa de Paredes, con María Luisa. Esto es muy importante porque, muy importante ponerle atención porque por lo regular en los poemas que vamos a revisar ahora y que tienen léxico jurídico, algunas metáforas o alegorías jurídicas y que se los dedica a la condesa de Paredes,
pues se repite este patrón, ¿no? Es una forma de relacionarse muy elegante, muy discreta y que participa de todo ese conocimiento jurídico, retórico, religioso también, ¿no? Que nos muestran una relación muy compleja, ¿no?
En Góngora, aunque hay una cantidad un poco mayor en su poesía, en donde aparecen términos jurídicos y además de una riqueza también digna de valorarse, si pudiéramos hacer un contraste, en Góngora aparecen más términos jurídicos en términos de variedad, pero en Sor Juana aparece esta revisión o este aprovechamiento de lo que en la retórica clásica se conoció como el género judicial, ¿no? Y en algunos momentos encontramos poemas que constituyen discursos de parte, discursos de defensa de la parte acusada o de la parte acusadora incluso, y discursos de dictamen, es decir, discursos que ponen boca de un juez, ¿no? Eh, y en este primer ejemplo que les coloco aquí es un poema muy poco conocido de Sor Juana, pero que tiene que ver con una defensa real que Sor Juana hizo de una mujer y que la pone en versos además, ¿no? Y esto ya nos empieza a poner los ojos pues más abiertos porque vemos que no nada más se quedó en la cuestión literaria del alarde literario, sino que también quiso pasar al lado práctico, ¿no? Lo leo. Dice: memorial a un juez pidiéndole por una viuda que la litigaba en la vivienda. Juzgo, aunque os canse mi trato, que no os ofendo, en rigor, pues en cansaros, Señor, cumplo con vuestro mandato. Y pues este fue el contrato, sufrid mis necias porfías, de escuchar todos los días tan continuas peticiones, que aquestas mis rogaciones se han vuelto ya letanías. Una viuda desdichada por una casa pleitea, y basta que viuda sea sin que sea descasada. De vos espera, amparada, hallar la razón propicia para vencer la malicia de la contraria eficacia, esperando en vuestra gracia que le habéis de hacer justicia. Como ven, bueno, pues sí tiene una intención práctica este soneto, pero Sor Juana no deja de lado la capacidad conceptual de construir un poema muy creativo, ¿no? Si ven ustedes aquí eh, en esta parte donde dice una viuda desdichada por una casa pleitea, está jugando con los sentidos de descasar, ¿no? Y de ser viuda. Una viuda es una mujer descasada y está jugando con esos sentidos, ¿no? Basta ya con que sea descasada una vez para que vuelvan a quitarle una casa, para que vuelva a ser descasada, ¿no? No se le va tampoco la oportunidad de hacer este alarde conceptual, retórico, poético. Y en la segunda parte, por ejemplo, donde dice para vencer la malicia de la contraria eficacia, pues ahí lo que está colocando es un hipérbaton, para vencer la eficacia de la contraria malicia, ¿no? O sea, los contrarios, la gente que le está pleiteando, pues son muy eficaces, pero además tienen una malicia eficaz, ¿no? De juicio. Es indicio que no habéis querido ser hombre de nombre conmigo, por lo cual fallamos que fuera muy justo castigo sin perdonaros por pobre, dejaros por escondido, ¿sí? Hasta ahí agoto este discurso de dictamen que se repite en algunos otros poemas, pero que resulta muy curioso en el número 70 de la edición de Méndez Plancarte de Alatorre, también lo repite así, que es el discurso híbrido de la prolija memoria, ¿no? Le está haciendo un discurso de parte, ¿no? Y por otro lado también está poniéndose como un juez, ¿no? Prolija memoria permite siquiera que por un instante sosieguen mis penas, afloje el cordel que según aprietas temo que revientes y das otra vuelta. Mira que si acabas con mi vida, cesa de tus tiranías la triste materia. Ahí está colocándose como víctima, ¿no?
como imputada eh, frente a la otra a la otra parte contraria, ¿no? Más adelante dice, si de obligaciones la carga molesta le obligan mi agravio a pagar la deuda, ¿para qué ventilas la cuestión superflua de si es la mudanza hija de la ausencia? En fin, ¿no? Salen como las cuestiones superfluas, ¿no? La cuestión superflua, que en la retórica clásica identificaba al género judicial. Eh, y Bueno, hasta ahí lo dejo. En cuanto a los temas, los motivos y los tópicos, he identificado que hay cinco grandes ejes que no agotan todas las posibilidades de los temas que plantea Sor Juana en su poesía, ¿no? La primera es la administración de la justicia y los operadores jurídicos. Se conoce, por ejemplo, este poema a los jueces, ¿no? Los atrevimientos y yerros, que es otra forma de llamarle a los delitos, los derechos de las mujeres, ¿no? En sus múltiples facetas, el amor y la ley, o las conexiones entre el amor y la ley, y que he identificado también el amor como posesión y como un contrato, la ausencia amorosa como ausencia legal, el amor como un delito, etcétera. Y por último, la legitimidad de los hijos, que para Sor Juana me parece que era un motivo muy importante en su poesía, y que lo aborda desde múltiples frentes, desde la jurídica incluso, ¿no? En el primero, bueno, la administración de la justicia, este soneto es particularmente interesante o central, porque también forma parte de una tradición de poemas dedicados a los jueces. Góngora tenía sus poemas a los jueces, Quevedo tenía sus poemas a los jueces, también aleccionando, moralizando a los jueces, y que digo, esto podría ser una materia de estudio también para los abogados, ¿no? A la sentencia que contra Cristo dio Pilato se aconseja a los jueces que antes de firmar fiscalicen sus propios motivos. Se firma Pilatos la que juzga ajena, sentencia, y es la suya, oh caso fuerte. ¿Quién creerá que firmando ajena muerte, el mismo juez en ella se condena? La ambición de sí tanto le enajena, que con el vil temor ciego no advierte que carga sobre sí la infausta suerte, quien al justo sentencia a injusta pena. Jueces del mundo, detened la mano, aún no firméis, mirad si son violencias las que os pueden mover de odio inhumano. Examinad primero las conciencias. Mirad no haga el juez recto y soberano que en la ajena firméis vuestras sentencias. En resumen, pues está considerando también la figura del juez como esta figura que en algún momento se puede cuestionar, que en algún momento se le puede invitar a que mejore su operación. Y lo curioso aquí con Sor Juana es que está haciendo algo que para mí resonó mucho con esta tradición hispanoamericana de los derechos humanos que, por ejemplo, investigadores como Alejandro Rosillo han identificado, ¿no? En el siglo XVI, el inicio de esta tradición hispanoamericana crítica de los derechos humanos. Y que justamente estamos en este momento, y Sor Juana abreva de los saberes religiosos o apela a la piedad religiosa para hacer una crítica de la práctica de los jueces. Se puede ser que al momento de emitir una sentencia injusta, no nada más estés sentenciando a esa persona de manera injusta, sino que te estés colocando en una zona de indignidad como juez, ¿no? Cosa muy interesante porque además les digo, resuena también con toda la tradición de poemas, de sonetos en particular y de epigramas construidos en el Siglo de Oro para cuestionar a los letrados, a los operadores jurídicos, para
para ridiculizarlos en algún momento o para aleccionarlos, como en este caso con Sor Juana, ¿no? Y bueno, también hay un caso muy particular que aparece en el Primero Sueño, donde hace esta alegoría y donde tematiza los atrevimientos, los yerros, los delitos, ¿no? En el Primero Sueño, más allá de la alegoría jurídica que seguro alguno de ustedes tiene presente en la memoria, está este pasaje donde habla del delito de atreverse, del delito de buscar el conocimiento que en realidad está tematizando su propia vida, Sor Juana, dice. O el castigo jamás se publicara, porque nunca el delito se intentara. Político silencio antes rompiera los autos del proceso. Circunspecto estadista, o en fingida ignorancia simulara, o con secreta pena castigara el insolente exceso, sin que a popular vista el ejemplar nocivo propusiera, que del mayor delito la malicia peligra en la noticia, contagio dilatado trascendiendo, porque singular culpa no siendo dejara más remota lo ignorado, su ejecución, que no a lo escarmentado. Hemos de decir también que en algunos momentos hay momentos difíciles para el Primero Sueño con la interpretación, ¿no? Y creo que los saberes jurídicos juegan aquí un papel muy importante porque permiten, si los conocemos, tener parámetros de interpretación mucho más certeros también, ¿no? Entonces, en el planteamiento filológico, no nada más estamos al lado de un diccionario, no nada más estamos al lado de estas enciclopedias o de los tesauros para interpretar los textos, para interpretar las obras literarias antiguas, sino también debemos tener presente todo el contexto cultural que estaba tocando al autor en este caso, ¿no? Y es necesario, y recalco aquí, que para Sor Juana era central el saber jurídico, el saber retórico jurídico. Entonces, interpretar estas secciones de su obra, que están constantemente apareciendo, implica también acercarse a esos otros saberes, ¿no? Ya lo han hecho algunos autores, ¿no? Pienso en esta revisión que se hace de la ciencia, cómo aparece en Sor Juana, cómo los conocimientos científicos del momento implican para un lector, que no somos lectores ad hoc de la obra de Sor Juana, porque no tenemos todas las resonancias culturales que tuvo ella, ni la formación, ni los saberes, tendríamos que revisar, ¿no? ¿No? Su manera muy particular de concebir la ciencia, su manera muy particular de concebir el derecho, las relaciones religiosas, etcétera, ¿no? Eh, Esta parte que seguramente a ustedes les interesará mucho, los derechos de las mujeres. En este soneto reprende a este personaje, a Alcino, ¿no? Por medio de una alegoría jurídica, ¿no? Le da una clase además de derecho. Le dice, esta es la diferencia entre la propiedad y la posesión. No son lo mismo, ¿no? Y veamos, es para defender a las mujeres. ¿Qué es esto, Alcino? ¿Cómo tu cordura se deja así vencer de un mal celoso, haciendo con extremos de furioso
Fabio, en ser de todos adoradas, y solo quiero ser correspondida de aquel que de mi amor réditos cobra, porque es la sal del gusto al ser querida, que daña lo que falta y lo que sobra. El poema 10 seguro me juzga Gila. Pérdida de mi caudal es su amoroso comercio, pues lo que me cuesta más me lo paga a menos precio. Pierdo con su compañía, pues siendo el trato uno mismo, pase ella los contrabandos y yo los indultos debo. Entonces, constantemente aparecen en Sor Juana este tipo de acercamientos con el amor y la práctica comercial o con el léxico extraído de la contaduría o con el léxico extraído del comercio, ¿no? Y nunca pierde, como les digo, la oportunidad de jugar con las palabras. En el verso 16 dice, me lo paga a menos precio, pues no nada más se está refiriendo a ese precio menor en el que está perdiendo, sino en el menosprecio, como lo entendemos y lo podemos adivinar con el oído atento, ¿no? El poema 7, perdón, dice, allá va Julio de enero, si debí tan mal concepto, Julio, a tu ser errado, a costa de tus desprecios comprarás el desengaño. He colocado en esta serie de ejemplos algunos ejemplos pues que son conocidos, que también se acercan mucho a la dimensión general que tenemos de Sor Juana, ¿no? De estos poemas amorosos donde hace un recuento de sus saberes. En Divino Dueño Mío, vemos también aquí la tematización de la ausencia amorosa como ausencia legal, ¿no? Esta muerte en el corazón, ¿no? Hay dura ley de ausencia, ¿quién podrá derogarte? Si a donde yo no quiero me lleva sin llevarme, con alma muerto, vivo cadáver. Si porque él no muera, no basta cuan vivas. Perdón, hasta ahí. Sí, estoy leyendo el otro poema ya, ¿no? Recordemos que la ley de ausencia, esta ausencia de una persona por determinado tiempo, implica que se le equipare a ese ausente como una persona muerta también, ¿no? Entonces es muy curioso que esa eh, consideración jurídica la coloque aquí Sor Juana para hablar de las ausencias amorosas, ¿no? Con alma muerto, vivo cadáver. Aunque estás vivo con tu ausencia, te hay una carga de mortandad aquí, ¿no? Y en el poema 70, en prolija memoria, que ya habíamos citado, lo vuelve a tematizar. Por eso te pido que tengas clemencia, no porque yo viva, sí porque él no muera. No basta cuán vivas se me representan de mi ausente cielo las divinas prendas. ¿Para qué examinas si de obligaciones la carga molesta le obliga en mi agravio a pagar la deuda? Recordemos que si hay una declaración de ausencia, las obligaciones que tenía el ausente pues pasan como si fueran obligaciones de los herederos, como si fueran herederos, ¿no? Entonces, aquí está tematizando ese otro aspecto de la ausencia legal para hablar de la ausencia amorosa, ¿no? El amor como un delito, que bueno, también es eh, un tema, un motivo prolífico en Sor Juana. En Pedirte, Señora, quiero, veamos cómo lo tematiza. Y aunque el amar tu belleza es delito sin disculpa, castígueseme la culpa primero que la tibieza. Y si es culpable mi intento, será mi afecto precito, porque amarte es un delito de que nunca me arrepiento, ¿no? Ahí está resonando todos nuestros saberes culturales en esos términos, ¿no? El 17, por no faltar Lisibella al inmemorial estilo que es del cortesano culto, el más venerado rito que afoja primera manda, como habíamos dicho, en la primera diapositiva. Más adelante dice, y añadiendo lo obstinado a la culpa de atrevido, haga bien quista la ofensa al orgarboso del delito, y en tan necesaria culpa encuentre el perdón propicio, el que no ofende quien yerra, si yerra sin albedrío. Aquí vemos otro aspecto, si hay los principios jurídicos, está
el léxico jurídico utilizado aquí, ¿no? El que afoja primera manda, que en realidad eso es una calca gongorina, ¿eh? Sor Juana aquí lo que está haciendo también es comparar estos atrevimientos amorosos con un delito, ¿no? Y parece que aquí está latiendo esa tensión muy fuerte que se ha actualizado constantemente con las discusiones acerca de si había un amor entre Lisi, entre la condesa de Paredes y Sor Juana. Y parece que estaba ahí la atmósfera de esto puede ser un delito, un atrevimiento de declararte mi amor, y constantemente orbita, y la prueba es el léxico jurídico que utiliza, ¿no? Y la última zona temática es la legitimidad de los hijos, ¿no? No he querido, Lisi mía, enviarte la enhorabuena del hijo que Dios te dio hasta que a Dios lo volvieras. Que en tu religión, señora, aunque tu beldad lo engendra, no querrás llamarle tuyo, menos que de Dios lo sea. Crédito es de tu piedad que naciendo su excelencia legítimo tú le quieras llamar hijo de la iglesia. Y aquí Sor Juana lo que está haciendo es recuperar los usos jurídicos de clasificación de la legitimidad de los hijos para decirle a Lisi, a la condesa de Paredes, que es muy piadosa. Dice, bueno, acabas de tener tu hijo y aunque no es un hijo ilegítimo, es un hijo de la iglesia porque eres muy piadosa, ¿no? Un hijo de la iglesia, pues era un hijo ilegítimo, un hijo que no había nacido en matrimonio y por eso se le llamaba así, ¿no? Y la segunda tematización que quiero ejemplificar es esta legitimidad, ilegitimidad de los hijos, ¿no? De los hijos, perdón, precisamente con el poema que mencionaba al inicio. Aunque eres Teresilla tan muchacha, le das trabajo al pobre de Camacho, porque dará tu disimulo un cacho aquel que se pintare más sin tache. De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho, y tiene tan crecido ya el penacho que ya no puede entrar si no se agacha. Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ellas bien estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha, sabes darle a entender cuando sospecha, que has hecho por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra, suya la cosecha, ¿no? En otras palabras, se está dirigiendo a Teresilla diciéndole, bueno, es que ya burlándote de Camacho, que pues además recuerda al gamacho, ¿no? Al gamo, porque ya tiene los cachos, los cuernos tan crecidos que pues ya no puede ni siquiera pasar a la casa, ¿no? Y cuando empieza a sospechar, le dice que le da este argumento, ¿no? Le dices que por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra es suya la cosecha, ¿no? Y bueno, por último, y con lo que finalizo ahora esta revisión, breve panorama de las cuestiones, de los asuntos jurídicos en la poesía de Sor Juana, problema textual, ¿no? En el poema 19, se llama Lo atrevido de un pincel, es un poema que le escribe a Lisi también, ¿no? Como vemos, está orbitando constantemente Lisi y aparecen en ese plano de la relación entre Sor Juana y la condesa de Paredes, aparece este plano jurídico también, ¿no? Y no era inesperado encontrarse en este romance número 19, que además es sumamente erótico, si se me permite, encontrarnos este tipo de elementos, tanto el léxico jurídico, las metáforas jurídicas, la alegoría jurídica y todos estos recursos que ya hemos ido revisando aquí con Sor Juana. Los primeros versos vamos a revisarlos. Antes quisiera decir, este poema se lo escribe a la condesa de Paredes explicándole que intentó hacer un cuadro de ella, un retrato de ella, con pincel y con pinturas, pero le salió tan mal que eso pues puede considerarse un delito. Sin embargo, ese delito la motivó a
cometer otro delito, que es hacer un retrato no con la pintura, sino con las palabras, con los versos. Y le escribe este poema. Lo atrevido de un pincel, Filis, dio a mi pluma alientos, que tan gloriosa desgracia más causa ánimo que miedo. La versión que acabo de leer es la versión que corrigió Méndez Plancarte. La edición primera, la edición que está, o más bien la versión que está en la edición facsimilar y que se repite en todas las demás ediciones, dice, lo atrevido de un pincel, Filis, dio a mi pluma alientos, que tan gloriosa desgracia más causa corrió que miedo, ¿no? Al respecto, Antonio Alatorre explica, porque él edita de la misma manera que Méndez Plancarte corrige de esta manera, y Antonio Alatorre dice, bueno, pues voy a volver a hacerlo yo también. ¿Por qué? Y da su explicación. En todas las ediciones antiguas se lee más causa corrió que miedo, lo cual no tiene sentido, dice Antonio Alatorre. La palabra ánimo es corrección de Méndez Plancarte. Valga en su apoyo el largo pasaje, del primero sueño. Y cita los versos 781-826, en que Sor Juana evoca el glorioso fracaso de Faetonte, que en vez de arredrar el ánimo ambicioso, le da alas para intentar un segundo vuelo. Bueno, constantemente está hablando, tematizando los atrevimientos, como les decía, ¿no? Porque Sor Juana es una atrevida, claramente. Pero lo que a mí me parece escandaloso, pues es que Antonio Alatorre, de manera muy segura de sí mismo, eh, le haga eco a la decisión de Méndez Plancarte, que no tiene fundamento ecdótico ninguno, para hacer la corrección, ¿no? Que además, si lo leemos con mucho cuidado,
Sor Juana era ambiciosa además, ¿no? No aislaba las metáforas jurídicas y como demostramos en este último poema, se mantiene a lo largo de de toda la obra, de todo el poema en particular, una doble acepción, ¿no? Los términos que se usan de manera corriente también tienen su resonancia jurídica y hace que se calce, que se mantenga el sentido siempre, ¿no? Bueno, aquí vamos a la última. Dice, como lectores y editores de Sor Juana es necesario leerla teniendo esta prevención de la presencia de lo jurídico que rebasa las intenciones ornamentales. Es muy significativa. 70 de 216 composiciones, al menos de la poesía completa compilada por Méndez Plancarte y Antonio de la Torre, 217, porque el número se tiene que corregir, ¿no? Y no se limita al elocutio, sino a la utilización de la retórica de manera amplia. Como lo vemos aquí, también maneja toda esta cuestión, toda la cuestión de las quaestios, de las cuestiones jurídicas, y se puede colocar ahí, se puede evidenciar, digamos, con poemas, por ejemplo, como el caso del número 70 de la prolija memoria. Hago una pequeña gráfica, ¿no? Los poemas con aspectos jurídicos demostrados, documentados aquí, son el 32% de su obra, ¿no? Frente al 68% que no se valen de esta estrategia, de esta herramienta, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí lo dejo. Nada más me gustaría cerrar diciendo que una forma de la reparación del daño, según las recomendaciones de la ONU, pues es la satisfacción, las medidas de satisfacción. Y estas tienen una dimensión individual, así como una colectiva. Y la intención de las medidas de satisfacción es buscar o es resarcir la violación a través de la reconstrucción de la verdad, de la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas. Por ejemplo, con actos de disculpa pública por parte del Estado, con la creación de monumentos o de memoriales, con actos de homenaje o de conservación o preservación de la memoria. Y bueno, más allá de las obligaciones del Estado en manos de las comunidades, tal parece que estas medidas son ejercicios naturales de reparación, son las que resultan más cercanas y las que cuentan con un potencial enorme para volverse hogar de la reeducación y de la memoria. Pienso ahora en todos los actos de conmemoración y de homenaje para Rosendo Radilla Pacheco, víctima de desaparición forzada por parte de militares en México en 1974. Pienso en particular en el homenaje en Guerrero por parte de los músicos de Irapuato, en el que los versos de los corridos que escribió Rosendo Radilla se escucharon como una forma de reencarnar la dignidad. En el caso Ticona Estrada, el Tribunal de la Corte Interamericana aceptó el ofrecimiento del Estado de Bolivia de nombrar plazas con los nombres de las víctimas y la publicación de videos y libros sobre su vida e historia, o dicho de otro modo, la publicación de literatura. El arte, y en específico la literatura, reviste entonces un papel no solo pasivo en la relación del derecho y la literatura, sino que posee un poder vinculado a lo jurídico evidenciado aquí. La literatura es un mecanismo que preserva la memoria de los pueblos, es un dispositivo constructor de utopías realizables para rememorar el concepto de Lucas Miseri, y en términos estrictos tiene la capacidad de constituirse como una medida de satisfacción y de restitución de la dignidad, como un mecanismo adicional retomado por las comunidades para reparar los daños por violaciones a derechos humanos y contribuye a generar de manera amplia y sostenida, cito a la CNDH en el instrumento sobre la reparación del daño, un efecto de difusión y de prevención, y no es cosa menos. Cuando pensamos en Sor Juana, una figura compleja de nuestra historia cultural, aunque quizá cueste trabajo aceptar que fue víctima de opresión por parte de un aparato eclesiástico estatal masculino, no podemos negar que fue portavoz de una defensa sólida y creativa del derecho de las mujeres a elegir pareja, a pensar por cuenta propia, a construir saberes y sobre todo a escribir poesía. Una medida de satisfacción frente a esas injusticias históricas que denunció en su tiempo Sor Juana, es seguirla leyendo con atención y sobre todo recordar que en el acto de escritura por parte de cada mujer late también esa contienda de la monja Jerónima, tanto en el derecho como en la literatura.
Les agradezco mucho su atención. Yo aquí termino con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José, por esta magnífica, amena, innovadora conferencia que nos acaba de compartir. Qué importante es seguir tendiendo redes de lectura, qué importante es seguir tendiendo propuestas, líneas de interpretación para autoras como Sor Juana, que de por sí, ya que pertenecen a otra estética, a otra época, no son fáciles de asimilar. eh, con más razón, aproximaciones como la suya son muy enriquecedoras, indispensables, me atrevo a decir, para poder adentrarnos en una selva de significados como los que Sor Juana apuntaló. Y enhorabuena realmente por estos descubrimientos, porque realmente antes de esto Álvaro Enrique había adelantado algo sobre el lenguaje de la economía, de las finanzas en la poesía de Sor Juana, pero esto resulta muy más revelador y sobre todo contundente su importancia, si recordamos esta gráfica que nos acaba de mostrar. Tenemos poco tiempo, pero quiero compartirles algunas opiniones y preguntas que hay en nuestras redes. En primer lugar, hay muchas felicitaciones a nuestro conferencista. También tenemos muchos saludos al profesor Juan Antonio y a quien le agradecemos, por supuesto, su apoyo para la realización de este ciclo de conferencias, una vez más. Y tenemos un comentario de Leo Ramos que nos dice, desde mi punto de vista, Sor Juana plantea que el problema no es el amor ni la ley en sí mismos, sino la falta de coherencia y justicia. La ley debe ser equitativa y comprender la condición humana, de lo contrario se convierte en un instrumento de opresión. Por eso su obra sigue siendo actual, porque defiende la igualdad y la justicia frente al juicio injusto. Creo que esto va muy en sintonía con sus palabras finales, doctor. Sí, por supuesto. Completamente de acuerdo. Sí, sí, además nos ponemos a rastrear todas estas declaraciones de Sor Juana, por escrito claramente, eh, en las que desvincula el sexo, el género, aunque ahora hay que tener mucha precisión con eso, de la inteligencia, pues sí, claramente concuerda con esto que nos comenta Leo, me parece, ¿verdad, Leo? Leo. Sí, sí, completamente de acuerdo, claro. Perfecto. Pues solamente me resta agradecerles. Esta conferencia va a permanecer en línea en nuestro canal de CP Videos, así que vale la pena verla una y otra vez, porque así vamos a reforzar estos conocimientos. Compártanlo, por supuesto, y qué mejor manera de iniciar este ciclo de conferencias que con una charla tan aguda, tan original y también con un tema pues que a todos nosotros nos toca, que es la poesía de la monja Jerónima, de la que todavía hay mucho más que hablar. Bueno, solamente me resta invitarlos a la siguiente conferencia el próximo jueves a las 5 de la tarde. Los esperamos aquí en estos mismos canales de transmisión para escuchar a la maestra Itzel Rodríguez, de aquí también del Centro de Enseñanza para Extranjeros, con su trabajo, el caso de Antonio Di Benedetto, la paradoja del silencio, derecho y restricción. Antonio Di Benedetto es un escritor argentino que ha sido revalorado más o menos de forma reciente, ha sido incorporado al canon de la literatura argentina de forma reciente, realmente hace poco que se están reeditando sus obras y están muy fuertemente vinculadas con la dictadura argentina de los años 70. Así que vamos a hablar de dictadura y literatura en los años 70 en Argentina en la próxima conferencia. Y nada más un anuncio extra, el profesor José de Jesús da el curso de literatura y derechos humanos aquí en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Si se quieren inscribir con él,
les recomiendo que a finales de julio y principios de agosto entren a nuestra página cepe.unam.mx y allí van a poder inscribirse a su curso semestral, que es en línea. Así que ahí está la recomendación. Así que muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su participación tan entusiasta, y muchas gracias al maestro Juan Antonio Pérez Sobrado por todo este esfuerzo que nos ha compartido generosamente.